Bienvenido a Control de Infecciones para el personal de servicio de comida sanitario, parte 1. Esta formación proporciona información general sobre las prácticas de prevención de infecciones usadas para evitar enfermedades transmitidas por los alimentos. El CDC estima que cada año 48 millones de americanos se enferman al consumir alimentos o bebidas contaminadas, resultando en 128,000 hospitalizaciones y 3,000 muertes. Las enfermedades transmitidas por los alimentos habitualmente resultan en incomodidades causadas por vómitos y diarrea y posiblemente tiempo perdido en el trabajo. Pero para los niños pequeños, los ancianos y las personas con sistemas inmunitarios debilitados, una enfermedad transmitida por los alimentos puede ser más grave. Las enfermedades transmitidas por los alimentos están vinculadas habitualmente a estos 5 errores en las prácticas de prevención de infecciones. Empleados de servicio de comidas que trabajan mientras están enfermos con diarrea o vómitos. Temperaturas de mantenimiento de calor inapropiadas para los alimentos. Cocción inadecuada de los alimentos. Equipo de preparación de alimentos contaminado. Alimentos de vendedores sin licencia. En este video vamos a hablar acerca de cómo realizar mejor sus tareas de trabajo para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. Principalmente vamos a concentrarnos en usar la higiene personal apropiada al manejar alimentos en su lugar de trabajo. Esto incluye un lavado de manos apropiado, el uso de guantes y prácticas de trabajo para evitar la contaminación cruzada, tales como no trabajar cuando está enfermo o comer y beber en las áreas de preparación de alimentos o de servicio de comidas. La higiene de las manos es crítica al evitar la propagación de enfermedades transmitidas por los alimentos. Un estudio publicado recientemente por el CDC ha determinado que el 89% de los brotes transmitidos por los alimentos fueron causados por alimentos contaminados por unas manos sucias. El CDC y la Administración de Drogas y Alimentos, conocida como FDA de Estados Unidos, recomiendan lavarse las manos con jabón y agua durante al menos 20 segundos antes de preparar y servir alimentos. Al lavarse las manos en una cocina, asegúrese de que utiliza el fregadero designado para lavarse las manos con dispensadores de toallas de papel para secarse las manos y apague los grifos o la estación de lavado de manos automática. Los fregaderos que se utilizan para la preparación de alimentos, lavar los platos u otros propósitos, nunca debe utilizarse para lavarse las manos. Estos están designados de forma separada para ayudar a evitar la propagación de gérmenes en la cocina. Según la FDA, los empleados de servicio de comidas deben lavarse las manos cada vez que entren en un área de preparación de alimentos, cada vez que se ponga guantes limpios de uso único para trabajar con alimentos, incluso cuando esté cambiándose de guantes, siempre antes de empezar a preparar alimentos, antes de manejar equipos de preparación de alimentos o utensilios para servir limpios. Cuando haya estado manejando alimentos crudos y tenga que cambiar a manejo de alimentos listos para comer, RTE, por ejemplo, fruta. Después de manejar platos, equipos o utensilios sucios. Después de tocar cualquier parte desnuda de su cuerpo, por ejemplo, rascarse la nariz o el brazo. Después de entrar en el aseo o de utilizar el inodoro. Después de toser, estornudar, sonarse la nariz, usar tabaco, comer o beber. Después de cuidar o manejar animales de servicio o animales acuáticos, tales como moluscos o mariscos en los tanques de muestra. Es importante que los trabajadores de servicio de comidas sepan cómo lavarse las manos correctamente. Vamos a revisar esta práctica crucial. Enjuagarse las manos bajo agua corriente, cálida y limpia. Aplicar jabón suficiente para crear una gruesa capa o la cantidad de jabón recomendada por el fabricante. Frotarse las manos vigorosamente durante al menos 20 segundos mientras se asegura de que la suciedad se elimina de debajo de las uñas y de las superficies de manos y brazos. Aclararse las manos bajo agua corriente limpia. Secarse las manos usando toallas desechables de un solo uso, un sistema de toallas continuo que suministra una nueva toalla en cada uso, o un dispositivo de aire caliente o un secador de manos. No secarse las manos con una toalla no desechable. Cerrar el grifo y abrir la puerta con una toalla de papel, si es posible, para evitar volver a contaminarse las manos.
No utilizar nunca el delantal ni ninguna parte del uniforme para secarse las manos, ya que esto volverá a contaminar las manos. Otras prácticas de higiene personal para el control de infecciones que debería seguir incluyen mantener las uñas cortas y limpias y no llevar esmalte de uñas ni uñas falsas. No manejar alimentos con furúnculos, quemaduras, cortes o heridas infectados. Se puede manejar alimentos si cubre la lesión con un vendaje limpio y se pone un guante. Los guantes de un solo uso deben llevarse de la forma siguiente. Lavarse las manos siempre antes de ponerse los guantes. No tocar alimentos RTE con las manos desnudas. En su lugar, llevar guantes o utilizar pinzas u otros utensilios adecuados. Llevar guantes que se ajusten al tamaño de sus manos. No soplar sobre un guante para hacer que sea más fácil ponérselo. No enjuagar, lavar ni reutilizar los guantes. Lavarse las manos después de quitarse los guantes y antes de ponerse otro par. Cámbiese los guantes cuando estén sucios o estropeados. Antes de empezar una tarea diferente. Antes de preparar alimentos para un huésped con una alergia a los alimentos conocida. Antes de manejar carne cruda, mariscos o aves de corral y antes de manejar alimentos listos para comer. Después de que tenga lugar una interrupción como una llamada de teléfono. El pelo, la piel y la ropa sucia pueden transportar patógenos o gérmenes que pueden causar enfermedades transmitidas por los alimentos. Bañarse con regularidad y llevar ropa limpia todos los días ofrece a los clientes una buena impresión y también reduce la probabilidad de propagar infecciones. Es importante llevar prendas frescas y limpias que se laven diariamente. Las prendas incluyen, pero no están limitadas, a delantales, chaquetas de cocinero y uniformes. Quítese el delantal y guárdelo correctamente cuando salga de las áreas de preparación de alimentos durante su turno. Las prendas para la calle y otras pertenencias personales deben guardarse lejos de los alimentos y las áreas de preparación de alimentos. Bañarse cada día usando jabón así como champú es una expectativa en las buenas prácticas de control de infecciones. Además de lavarse y llevar prendas limpias, los trabajadores de servicio de comidas deben cubrir el cabello expuesto cuando estén trabajando en las áreas de preparación de alimentos y en las áreas donde se limpien equipos y utensilios según las políticas de la instalación. Puede que se solicite a los manipuladores de alimentos con vello facial que lleven una protección para la barba. Debido a que se ha descubierto que las joyas contienen patógenos, los anillos, pulseras y relojes deben retirarse antes de entrar en cualquier área de preparación de alimentos. Ahora vamos a hablar de los riesgos del control de infecciones asociados con comer, beber, fumar y mascar chicle al preparar alimentos. La saliva contiene patógenos que pueden causar enfermedades transmitidas por los alimentos. Al colocar su mano sobre su boca cuando está fumando o comiendo, se pone en riesgo de contaminarse a sí mismo, así como a los alimentos y superficies en la zona. Es por esto que comer, beber, fumar y mascar chicle está prohibido en las áreas de preparación de alimentos. Los trabajadores de servicio de comida que estén enfermos deben quedarse en casa hasta que ya no sea contagioso. Los gérmenes propagados por los empleados enfermos pueden contaminar alimentos, utensilios y superficies utilizadas para preparar alimentos. Los trabajadores de servicio de comidas que experimenten síntomas de dolor de garganta con fiebre, ictericia, amarillamiento de la piel u orina de color té oscuro, diarrea o vómitos no tienen permitido acudir al trabajo. Los supervisores deben aconsejar a los empleados que se queden en casa si informan de la experimentación de diarrea o vómitos. Los empleados no deben volver al trabajo hasta al menos 24 horas después de que la diarrea o los vómitos hayan terminado. Los trabajadores que cuiden de alguien, como un hijo o un padre, que haya estado enfermo con diarrea o vómitos, deben tener un cuidado especial en lavarse las manos de forma apropiada y exhaustiva cuando están en el trabajo y en casa. Prevenir la contaminación de alimentos al almacenar, preparar y servir alimentos es una parte importante del trabajo de un trabajador de servicio de comidas. La contaminación cruzada de alimentos con patógenos puede tener lugar cuando los gérmenes de una fuente se transfieren a otra superficie o alimento. Prevenga la contaminación de alimentos siguiendo las siguientes normas.
Envuelva o cubra los alimentos y colóquelos en recipientes limpios antes de almacenarlos en las áreas de almacenamiento de alimentos designadas. Los alimentos listos para comer deben almacenarse de forma separada de los alimentos crudos, incluyendo en el transporte de alimentos a ubicaciones fuera de las instalaciones. Si no son posibles las áreas de almacenamiento separadas entre alimentos listos para comer y alimentos crudos, almacene los alimentos en el siguiente orden descendente. Este orden se basa en las temperaturas de cocción interna mínimas de cada alimento. Alimentos listos para comer. Marisco, cortes completos de vacuno y cerdo, carne picada y pescado picado, aves de porral enteras y picadas. Almacenar los elementos que no sean alimentos al menos a 6 pulgadas por encima del suelo y lejos de las paredes. Al preparar alimentos, manejar artículos de alimentos listos para comer y alimentos crudos sin lavarse las manos entre ello puede resultar en contaminación cruzada. Por contaminación cruzada, queremos decir la transferencia de patógenos o gérmenes de una fuente alimenticia a otra, lo cual puede causar una enfermedad transmitida por los alimentos. Siga estas normas de control de infecciones para evitar la contaminación cruzada al preparar alimentos. Limpiar y desinfectar el área de trabajo, el fregadero de preparación, las tablas para cortar, el equipo y los utensilios antes de usarlos. Preparar la carne cruda, el marisco y las aves de corral en momentos diferentes que los alimentos listos para usar si usa la misma estación de trabajo. Limpiar y desinfectar las superficies de trabajo, los utensilios y los equipos entre cada tipo de producto alimenticio. Los alimentos listos para comer no deben tocar superficies no desinfectadas usadas para preparar carne cruda, marisco o aves de corral. Remojar el producto en un colador con agua corriente ligeramente más caliente que el alimento. Separar las verduras de hoja verde, como la lechuga o la espinaca, para asegurarse de que cualquier suciedad y tantos patógenos como sea posible se eliminan durante el lavado. Hemos cubierto las prácticas básicas de prevención de infecciones para los trabajadores de servicio de comidas, incluyendo la higiene personal apropiada y la prevención de la contaminación cruzada durante el almacenamiento, la preparación y la entrega de comida en la primera parte de la formación de hoy. Por favor, continúe con el siguiente video, Formación CI para el trabajo de servicio de comidas, parte 2. En el que cubriremos la prevención de infecciones en las áreas de autoservicio de clientes, requisitos de temperatura en el servicio de comidas e información adicional sobre los procedimientos de limpieza y desinfección.